el jacobiano, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo queda, por ejemplo, cómo sería el gradiente de un producto interno? Habíamos quedado en eso, ¿no? ¿Cuál sería el rostro de eso? F y G de Rn a Rm, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo sería el rostro de ese tipo de aplicación, cómo sería eso. Entonces acá listo. Ah, no. Wow. Bien, entonces teníamos una aplicación F que dijimos que la decíamos a poner de R, F y G de Rn a Rm diferenciables, ¿no? Para no entrar en Rn, digamos a las componentes de la F serán F1 hasta Fm y las de la G serán G1 hasta Gm, ¿no? No puede realizar el producto interno de ellas dos. El producto interno pues es F producto interno con G o F producto punto con G calculado en X. Entonces ahí puedes calcular, ¿esto es qué? Esto es la suma K de 1 a M de F sub K de X por G sub K de X. Entonces uno podría querer calcular el gradiente de ello, pues el gradiente de ello es calcular el gradiente de este producto. Y ya. O sea, el gradiente de este producto interno pues sería la suma K variando de 1 a M de GK por el gradiente de la F sub K más la FK por el gradiente de la G sub K. Y ya. Eso sería más o menos como... Ahora, si quieres escribirla en términos de la jacobiana, ¿cómo es esto? Vamos a mirar ¿qué es este gradiente? Ese gradiente, observen un poquito qué es. Él tiene, si lo puedes escribir como fila o como columna. Digamos que lo escribieras como columna. Esto son vectores. La jésima, el jésimo renglón, o sea, dj, la derivada jésima del gradiente de esto, es que pues es GK, la derivada jésima del FK, más el FK, la derivada jésima del G sub K.
es lo que estás, lo que estás calculando. O sea, la entrada, la derivada j décima, está, con respecto a la j décima variable, está de esta manera. ¿Cómo podría uno escribir esto? Si uno lo quisiera, digamos, ¿esto cómo lo escribiría? G1, déjeme escribir esto así un poquito, para mirar esto un poquito. Esto sería GK por el gradiente de FK, sería GK por quién. ¿Cómo es el gradiente de FK? El gradiente de FK es quién, por dfk de x1, chácate, de fk de xn. Es ese vector, ¿sí? Entonces, ese fk de x1 es la késima columna de la jacobiana. O sea, usted tiene de fk de x1, chácate, de fk de xn. Esa es la jacobiana. ¿Cómo es? No, ahí estoy cometiendo un error. Sí, es que le estoy transponiendo, ese es el problema. Entonces déjeme aquí hacerla de FK. Wow, es que está. ¿Cómo escribo esto? Déjeme escribir. Es que necesito escribir esto mejor. GK por el gradiente no me toca transponer, es que no hay de otra. No quería, es que no me gusta esta notación, como me va a quedar, pero algún precio se va a pagar por esa pereza. Sí, hagámosle. Digamos, uno tiene G1 hasta G sub M, y aquí va a tener de F1, de FK, esto es de una fila, M columnas, ¿cómo hago la multiplicación? Es que ahí me gustaría escribirla como, yo no sé si se puede escribir más sencillo. Por ahora no. De GK, de FK, de XJ. Es ese gradiente. No da. De F. Aquí es el gradiente F1. M.
y estiro así, G1, no, ¿cómo la multiplico? Voy a ver qué notación, me gustaría usar una notación que no fuera un producto tensorial, algo así, no. Algo más simple, pero no veo cómo. No, es que eso ahí queda, obligatoriamente queda así, eso no hay. Que no, es que aquí no puede ir así, G1. Bueno, déjenme aquí hacer una cuentica y miro a ver si se puede o no. La 10ª fila sería de F1 de XJ de F2 de XJ de FM de XJ. Aquí iría por G1 hasta GM. Este por este va quedando así, ¿no? De F1 de XJ por G1 más de FM de XJ por GM. Wow. Bueno, vamos a hacer esta multiplicación completica para que vean y voy a hacerla con m igual 3 para que miren con eso se puede hacer con más, pero de F1 de X1 de F1 de X2, bueno, lo que sea, de F1 de XN y así, de F2 de X1 de F2 de X2 de F2, bueno, hagámoslo de una vez general. Estoy haciendo de F1 de X1 de F1 de X2, chac, 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 de F1 de X N, de FM de X1 de FM de X2 de FM de XN. Otra vez me toca hacerlo así, de F1 de X1 de F1 de X2 de F1 de XN de FM de X1 de FM de X2 de FM de XN, ¿no? Y esto va por G1 por GM. Este es de 1 por M, este es de M por N, ¿no? Es que debo tener que las cosas queden bien dimensionalmente. Voy a escribir esta G, al hacer esta multiplicación que queda, el G1 por
este de aquí no, G1 por F1 bueno, me interesa es aquí queda G1 por dF1 de X1 y así va multiplicando este por esta columna, ¿no? Más G2 de F1 de X2 más de F no de F2 de X1 más GM de FM de XM. Es esta por esta. ¿Cómo? De X1, sí. Y ahora hago lo mismo con eso me queda GM por lo mismo, por esta por esta, y ahora esta por la última columna, que es de GM por dF1 de X1 más G1, perdón, de F1 de XN más G2 de F2 de XN más G sub M de FM de XN. O sea, esto queda 1 por M y esta me queda 1 por M, me queda 1 por bueno, esto sería, perdón, esto debería columna, no, perdón, fila. 1 por M, ese me quedaría 1 por N. Al quedar 1 por N, ¿cómo me queda esto? 1 por N. Entonces, va, esta factorizo el G1 y queda multiplicado por el gradiente de, vea, aquí lo escribí, esto realmente es conveniente, me quedó conveniente escribirlo como columna, pero realmente es fila, porque es 1 por N, o sea, una fila, N columnas. O sea, aquí es un vector completico, pero me sirve más visto así. Pero esto es fila. Pero visto así como fila, ¿qué tengo? Aquí factorizo la primera, esta de aquí, G1, y me queda el gradiente del F1, ¿sí? Más G2, y aquí me queda el gradiente del F2, más GM, el gradiente del FM, porque es todos estos. Voy reorganizando. Digamos, yo tengo una cosa así, ¿no? Hagámoslo 2 por 2 para que miren un poquito. G1 de F1 de X1 digamos más G2 de F2 de X1, coma, chac, 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 más aquí quedaría más G1 de F1 de XN, más, digamos, G2 de F2 de XN. Entonces, ¿aquí qué tienes? Partes el vector en dos G1 por de F1 de X1, chac, G1 de F1 de XN.
más el otro sería G2 de F2 de X1, coma, G2 de F2 de Xn. Entonces aquí factorizas el G1, le queda el gradiente de F1, y aquí le queda el G2, le queda el gradiente de F2. Entonces lo que tienes acá es el gradiente, perdón, el G, ¿esto sería qué? G como fila por la diferencial de ¿quién? De la F. O sea, más la jacobiana, si quieres. Más la F como fila, la jacobiana de la G. Como fila. Correcto, la G como fila, la jacobiana. Es lo que le está dando este primer sumando. El otro es semejante, es la misma cosa. Pero hay que hacer la cuenta ahí, ¿listos? O sea, se enreda uno ahí, pero bueno. Eso sirve para practicar. ¿Listo? Entonces, vea, aquí esta es como fila. Y esta la jacobiana las toma como columnas del gradiente F1, el gradiente F2, el gradiente de Fm. Y aquí lo mismo, está como fila. O si no, sería transponer, hacer la traspuesta y listo, ¿vale? Transponer sería ¿qué? Eso sería 1 por m, y aquí sería m por n. Al transponer, esto le daría ¿qué? Un 1 por n. O sea, este gradiente está siendo visto de manera fila. Lo otro sería transponer, y al transponer quedaría ¿cómo? Al transponer quedaría la jacobiana de F traspuesta por la G traspuesta, vista como columna. Correcto. Ya lo mismo. ¿Sí está claro? Hay que tener un poquito de cuidado con... O pone fila y aquí, bueno. Porque le queda todo en términos de fila. Si quieres transpone y queda bien. ¿Listo? Ok, eso era lo que quería decir. Vamos a hacer una cosa que no hemos hecho, y esto es importantísima hacer, y es la siguiente. Voy a suponer, uno tiene en dimensión 1, uno tiene que si la derivada de 0 en un intervalo, la función es constante, ¿no? Si tiene dos intervalos separados, disyuntos, que la derivada sea 0, no puedes garantizar que la función sea constante, porque esta aquí puede valer un valor y aquí puede valer otro, si la derivada es 0. Entonces, los intervalos son los únicos conjuntos que no puedes desconectar. No hay más en R. Por eso se hace el cálculo en una variable, se hace sobre intervalos. Porque son los... Entonces, el equivalente, cuando uno sube a dimensión 2, este concepto se vuelve mucho más complicado. La geometría se vuelve mucho más difícil. El solo hecho de ser abierto, que la función tenga gradiente igual a 0 en todo el abierto, no implica que la función sea constante. Se necesita algo más. Ese algo más yo lo voy a dar de manera intuitiva en su curso de análisis y de topología. Van a tratar
con más profundidad el siguiente concepto. Entonces vamos a dar una definición, voy a tomarla con valores en R por ahora. Omega, un subconjunto de Rn abierto, es un dominio es un dominio si dados X y Y en el dominio existe una poligonal de lados paralelos a los ejes coordenados contenida en omega. ¿Sí? O sea, el conjunto es un dominio si usted toma dos puntos cualesquiera. ¿Qué es una poligonal? ¿Qué es una poligonal? ¿Es una curva o es una línea formada por un número finito de rectas? Y esas rectas que forman esa poligonal, estoy pidiendo que sean paralelas a los ejes coordenados. Es todo. Y quede metida dentro del dominio. Es una cosa como así, digamos, yo tengo un punto acá, digamos que sea una vaina como así. Digamos, esto es mi omega. Doy dos puntos cualesquiera, uno aquí y otro aquí, X y Y. Y encuentro una poligonal que los una. O sea, que tiene un número finito, formada por un número finito de rectas que los une, de segmentos. Número finito de segmentos paralelos a los ejes coordenados. Eso, en general, eso se llama es una caracterización de conexidad, de junto, de que no puedo divorciar el conjunto, que no lo puedo separar. Pero como yo no quiero entrar en ese tipo de... Me sirve este concepto es un concepto totalmente intuitivo. Esto quiere decir que estos puntos se llaman los vértices de la poligonal. ¿Listos? Entonces vamos a suponer una nota. Vamos a suponer que F está definida de omega subconjunto de Rn, un dominio. Voy a tomarla hacia R, tal que el gradiente de F es 0 en omega. O sea, es el vector 0 en omega. Que yo diga que el gradiente de F en C es 0, que el gradiente es 0, estoy teniendo que las derivadas parciales existen en una vecindad, son continuas en la vecindad, pues da 0. Entonces, la función es diferenciable y su diferencial es 0. Ahí no tiene discusión. Entonces basta con tenerla
hipótesis de que el gradiente de la función sea cero en omega. Entonces, voy a dejarlo ahí. Entonces, yo quiero que lo miremos, voy a hacerlo en dimensión 2 para que veamos. Voy a hacerlo con 2 puntos. Yo tomo x0, y0, un punto en R2, en omega, y tengo otro punto XY en omega. Voy a hacerlo con 2 segmentos paralelos, ¿vale? Solamente, o sea, que la poligonal sea 2 rectas, sea formada por 2 rectas paralelas. Puede ser este. Para mi dibujo puede ser esta y esta. Esa queda metida totalmente en omega, abierto, ojo, abierto, es importante. Entonces, este punto, ¿cómo es? ¿Quién está quieto? Y0, y queda como X, Y0. ¿Listo? Vamos a mirar un poquito, y vamos a, ¿por qué vamos a tratar con ejes coordenados paralelos, con poligonales paralelas a los ejes coordenados? ¿Por qué? Porque es que es lo único que tenemos, no tenemos más otra cosa distinta, es la única cosa que tenemos por ahora. Puede ser un poquito distinto, ya les digo cómo, pero por ahora dejémoslo así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, observe que, ¿quién varía aquí? El Y0 está quieto. La U es una función de quién? Perdón, la F es una función de quién? De un S, Y0. ¿Dónde varía el S? Entre X0 y el X. ¿Sí o no? Esa es la F. Esa función es una función de una variable. S está quieta. Estoy dejando Y0 fijo, constante. Esta función es una función de una sola variable. Como es derivable en todo el abierto, satisface las condiciones del teorema del valor medio en una variable. ¿Qué le dice el teorema del valor medio ahí? F de X, Y0 menos F de X0, Y0 es igual a ¿quién? A la derivada de esta función en S. ¿Esa derivada cuál es? Usted va a derivar con respecto a la primera variable. ¿Quién es? La derivada parcial de f con respecto a la primera variable en un punto S estrella que está entre X y X0, Y0, por la longitud del intervalo. Voy a hacer chambón, voy a poner que el X es mayor, X menos X0, no importa. Esa estrella está ¿en dónde? Entre X y X0. Porque yo no sé quién es positivo, quién es negativo. Pero ¿esto quién es? Esto es igual a ¿quién? A 0. O sea, porque supuse que el gradiente es 0. O sea, la derivada parcial siempre es 0 en todo el conjunto. En particular, en toda esta recta. En particular acá. Entonces, él es 0. Entonces, como este es 0, ¿qué le está diciendo? Que este valor de aquí es el mismo valor de aquí. ¿Sí está claro? Borramos y tenemos que el teorema del valor medio me dice que esto por el teorema del valor medio en una variable. Hago lo mismo aquí. ¿Y este punto quién es? Esto es X está quieto, T. T varía entre ¿qué? Entre Y0 y Y. Aplica el mismo procedimiento. ¿Y qué obtiene? Pues que esto es f de XY. Teorema del valor medio. Entonces, ¿qué le está diciendo? Usted toma este arbitrario
la F vale lo mismo. Correcto. Entonces tiene que la función es, acabó. Se necesita, obviamente, ahí empiezan las cosas, se ve la necesidad, la obligatoriedad de pedirle más al conjunto, pedirle más sobre su geometría. Esto mismo se puede hacer con una poligonal cualquiera, pero me quedaba un poquito más pesado mostrarles, porque una poligonal cualquiera también hace lo mismo, para evitar parametrizar, sino que les quedara como más claro eso. Pero yo puedo tomar dos puntos cualesquiera, P y Q, tomo el segmento de recta que los une, ¿cuál es? P más Q menos P por T. Y calculo la función aquí. Y aplico el teorema del valor medio en una variable. Pero aquí me toca derivar y es el gradiente. Y me tocaría usar la regla de la cadena. Como no puedo, me toca ser más ingenioso. Evidentemente, yo tengo un resultado, un resultado que uno sabe que esos dos tipos de caracterización del conjunto son equivalentes. A que haya una poligonal así, de lados paralelos a los ejes coordenados, o que haya una poligonal que los una. O sea, la poligonal que los una puede ser una cosa así, digamos, voy a hacer ya no sé qué hice, bueno, acá, digamos, puede ser así. Esa es una poligonal cualquiera que los une. Pero esta no es lados paralelos a los ejes coordenados. Entonces uno puede usar una cosa que uno puede. Este es abierto, es más complicado. Uno usa una cuestión llamada, tiene que pasar una cosa que se llama la compacidad y ver que aquí puede hacer un número finito de cositos aquí que quedan metidos en el conjunto y hacer esto. La poligonal queda paralela a los ejes coordenados, queda metida ahí. Eso lo puede hacer. Eso requiere más cosas, pero por ahora es bueno tener claro por qué se quiere eso. Creo que no me acuerdo cómo hace el Marden-Tromba, pero él creo que usa todo RN o usa discos, porque en los discos es obvio eso. Los discos satisfacen esta propiedad de que a los dos puntos usted puede unirlos por una poligonal que queda metida dentro del conjunto. Pero esto es una cosa un poco más general. Bien, ok, entonces vamos ahora sí, ya con eso voy a hacer una cosa adicional, es lo que se llama la regla de la cadena, ¿no? Voy a suponer f y g diferenciables. Voy a tomar f para evitar tanta cosa. Vamos a ser relajados y vamos a poner en vez de poner abiertos, vamos a poner RN, RM para no tener conflictos con el conjunto, pero se puede restringir a conjuntos abiertos. Entonces voy a tomar una G de RK a un RN si quieres, y está una G, y aquí pones una F a un RM. Sí. Y bueno, ya dije esto y tengo que mirar una cosa del Marden-Tromba ahorita. Entonces aquí uno puede hacer la compuesta.
Entonces f compuesto g. Vamos a suponer que esta es diferenciable aquí las funciones f y g son diferenciables en los conjuntos que consideremos. Bueno, f diferenciable en x0, bueno, g digamos x0 un punto aquí, aquí un y0 igual a un g de x0, y aquí va el f de g de x0. Vamos a poner que f diferenciable en y0 g diferenciable en x0 entonces la compuesta es diferenciable en x0. La compuesta va de dónde? De aquí a aquí, de RK a RM. F compuesto G es diferenciable en x0 y la diferencial en x0 de F compuesto G es igual ¿a qué? A la diferencial de la F en G de x0. Compuesta la diferencial de la G en x0. Esta es una transformación lineal de dónde a dónde. De Rm por de M por N, la matriz de M por N. Y esta es una matriz de K por N, de N por K. Sí. Ese es de M por N. Y esta debe ser de N por K. Sí, señor. Entonces ahí toda, que es una matriz de orden M por K. Sí, señor. O el jacobiano de la compuesta es igual al jacobiano de la f calculada en x0, o sea, en el y0, por la matriz jacobiana de la g calculada en el punto x0. ¿Listo? Igual. Esa es la regla de la cadena. Uno podría hacer la prueba, pero uno ahí se gasta un poco de tiempo, pero es exactamente lo mismo que hiciste en el curso de cálculo. En el curso de cálculo, ¿cómo es? Pues la derivada de esta es la derivada de la f' calculada en donde, en la g de x0, por la derivada de la g de x0. Igual. Aquí es exactamente igual. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿vale? Vamos a hacer el primer caso más sencillo, y es el caso cuando tienes lo que se llama voy a tomar aquí wow, esto está muy abajo. Cuando K es 1, vamos a tomar un intervalo. Yo dije que iba a tomar aquí los conjuntos todo el espacio, pero realmente esto vale para subconjuntos abiertos, que todos sean abiertos. Este de acá abierto, abierto, y este sí, el que llegue donde quiera. Pero aquí voy a tomar, cuando K sea de dimensión 1, aquí un n variables y aquí posiblemente m puntos, o un punto.
Vamos a dejar m igual a 1 y k igual a 1, ¿vale? Por ahora. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar k igual 1 y m igual a 1. ¿Cómo es? Tendríamos que, para tomar aquí un intervalo, no importa, abierto, un intervalo, tengo una aplicación, voy a cambiar la G, voy a poner la alfa, Rn, y aquí una F hacia R, y hago la compuesta. F compuesto alfa. Ahí estoy cayendo en dimensión 1. Entonces la diferencial es la derivada. ¿No? Entonces tenemos que mirar cómo es el rostro de ella. Y entonces, ¿cuál sería el rostro de ella? El rostro de ella, esto es formal, uno puede tomar aquí un t, lo manda aquí en alfa de t igual a x1 de t, perdón, xn de t, y esta va por la aplicación acá, af de alfa de t igual a f de x1 de t, rácate, x n de t. Entonces, ¿cómo sería la derivada? ¿Quién sería la derivada con respecto a t de f compuesto alfa? En un punto t, cualquiera. T0 si quieren. Toma un T0 aquí. Y esta derivable en alfa de T0, o sea, en X0 acá. Alfa de T0 es un X0, acá en Rn. O sea, X1 de T0, X2 de T0, va a ser así. ¿Qué sería la derivada? Sería la diferencial de este señor. ¿Quién es la diferencial de ese señor? ¿Qué cara tiene ella? En el punto alfa de t. ¿Quién es? Es el gradiente de f calculado en alfa de t. 0. Ese va como fila. Y vamos a multiplicarlo por el vector columna o producto punto si quiere. El vector de la derivada del alfa prima. O sea, producto punto alfa prima de t. Eso es todo. Revolver la cadena. ¿Está claro? De T0, ¿no? El punto T0. Eso cómo lo puedes. ¿Quién es alfa prima de T0? ¿Cómo es esto? Suma k variando de 1 a n de f de xk. Si quieres póngalo así. Calculado en dónde? En el alfa de t. Por, si quiere, de xk de t, calculado en el t0. O esto lo ponen x prima, xk prima de t0. Ya, resuelve la cadena, ¿vale? Yo voy a quedarme un poquitico en este caso. Voy a ilustrar muchas cosas aquí. Vamos a ir mirando un poquito cuestiones relacionadas con lo que pasa aquí, con este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué es este tipo de objeto? En general, cuando la función es continua de un intervalo a Rn o a un dominio o a un abierto de Rn, se denomina una curva. Desde el punto de vista topológico, o sea, ¿qué es una curva? Para ti, ¿qué es una curva? ¿Qué es una curva? Es un bicho que se comporta como de manera unidimensional.
es una deformación continua de un intervalo. Entonces, si usted tuviera, por ejemplo, una especie de alambre, una cosa así flexible, una curva es un torcimiento loco que usted le hace a ese alambre en algún RN. Esa es una curva. Entonces hay muchas, las más sencillas, rectas, gráficas de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son ejemplos en el caso de n igual a 2. Por ejemplo, en el caso de n igual a 2, ¿qué tipo de vaina es eso? Por ejemplo, t, f de t. Pues alfa de t, por ejemplo. Digamos, eso puede ser esa es una curva, la gráfica de una función, o puede ser algo más general. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo el x de t? Pues el x de t le está diciendo, este punto aquí es x de t, bueno, mejor alfa de t, perdón. Yo voy a haber puesto, en vez de alfa voy a haber puesto un x, ya que, bueno. Este punto es dado por x1 de t, xn de t. O sea, si miras eso como, digamos que si tuvieras un objeto y sobre ese objeto actúa una fuerza, el alfa de t le está dando en ese instante, y te lo miras como el tiempo, le está diciendo la posición de ese objeto en el instante de tiempo t. Entonces, por ejemplo, ese objeto puede ser la luna. Usted mira el objeto, en el instante de tiempo t está en tal posición. Ya acabó. Y ese alfa describe la trayectoria que tiene la luna. Si usted lo mira de esa manera. Ese objeto que ves ahí, en rojo, es lo que ven sus ojos, es lo que sería la curva, la parte geométrica. Y esta es la parte funcional. O sea, el mismo bicho geométrico puede tener muchas alfas definidas, pero como funciones son distintas, ¿no? Pero entonces ahí vienen unas cositas que poco a poco ustedes, depende de sus intereses, hay que ir clarificando, ¿no? La definición topológica de curva y la de no. La más sencilla, entonces vamos a mirar un poquito de alfas sencillos. Bien, esta es lo que es la curva. Él usa un intervalo para aplicar a la curva. Eso es lo que ves. Aquí vamos a tener, él usa la letra C, yo uso la letra alfa. Que lo que ves, este coso azul, aquí ese pedazo que ves, es lo que diría uno, el alfa del intervalo. O sea, la imagen directa, como conjuntos, la imagen directa es lo que ves. Y ese bicho que ves, pues tiene muchas representaciones. Usted la puede representar como usted quiera, pero no es único. O sea, hay muchas funciones que puedan hacer eso, ¿no? Piensa un poquitico, vamos a pensar un poquitico en la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Es un conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo y ya. Es ¿cómo la podrías representar? Un alfa de t en el caso de una circunferencia. Un alfa de t podría ser ¿qué? Vamos a ponerlas de centro en cero, r en dimensión 2, r coseno t, r seno t, t en r. Es una circunferencia de centro en cero y radio r, r mayor que cero. Es esto.
Pero usted puede, esa es una. Pero si usted cambia restringe el dominio 0,2pi, pues es la misma, pero es casi inyectiva, salvo que en 0 y en 2pi coinciden. Pero lo que ves es eso. Pero tú también puedes escribir como alfa 1 de t igual a r coseno de 2pi t seno r seno de 2pi t. ¿T en dónde? En 0,1. Es la misma. El alfa el alfa, aquí vamos a llamar el alfa moño, el del 0,2pi, alfa moño igual al alfa, pero para t, alfa restringido a 0,2pi, como función. Las imágenes directas de todas estas tres funciones, las imágenes directas son el mismo conjunto, pero como funciones son distintas. Entonces, si usted los empieza a ver como desde el punto de vista físico, el vector velocidad es la derivada. Entonces derivas. Es el vector velocidad. Pero al derivar, aquí le va a quedar, la derivada tiene ¿qué norma? En este caso la norma de la derivada es r. O sea, está recorriendo la rapidez con que está recorriendo su vaina, suponiendo que todas las unidades están bien cuadradas, va a rapidez r. Este va recorrida a la misma rapidez. Lo que pasa es que esta de acá está quedándose toda la vida haciendo así, con la misma velocidad, rapidez constante. Y, bueno, hagan la cuenta, el vector velocidad, ¿eso quién es? Eso es derivar. Alfa prima de t es menos r seno t, r coseno t. La norma de este vector es r, es la rapidez. Y este es el vector velocidad. Y haga lo mismo aquí. ¿Quién es alfa 1' de t? Pues es 2pi r menos seno 2pi t coseno de 2pi t. ¿Cuál es la rapidez de esta? 2pi r. La rapidez que va siendo recorrida más rápida. Y el vector velocidad es este. La rapidez es 2pi r. Eso es lo que cambia. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas un poquito en cuenta. Entonces, pues aquí el texto hacía ejemplos con eso. Aquí hace, por ejemplo, la de la circunferencia. Eso ya lo hicimos, ¿verdad? De radio 1. Esta de tt al cuadrado es la de la parábola x al cuadrado, cuando es una función. Eso es fácil de hacer. Esta es un poquito más complicada. Esta es una barra cicloide, creo. Cómo va girando. Y el gráfico que obtiene la cicloide. Su parametrización es esta y su rapidez. Es fácil de calcular. La derivada de esa aplicación, cuando las componentes son derivables, todas son derivables, la derivada se llama el vector velocidad. Correcto. Entonces, el vector velocidad es un vector tangente a la curva. Esta es la curva, este es el alfa prima, ¿no? En el punto T. Puede ocurrir
Que tenga vector velocidad distinto de cero, que la norma de este vector, la rapidez sea distinta de cero, significa que la curva es suave, suavidad. Pero puede ocurrir, por ejemplo, esta, a alfa de t igual coseno al cubo de t, seno al cubo de t, que esa es una hipocicloide, así, que en estos puntos el vector velocidad, la rapidez es cero. O sea, parte del reposo llega al reposo, parte del reposo llega al reposo, pero es derivable siempre. Hay que, ese cúspide que ves, hay que independizarlo de lo que viste en el curso de cálculo en una variable, cuando hay esos cúspides que no hay recta tangente, que no es derivable. No, esto es derivable, vean. Esta desde aquí es derivable. En estos puntos, cuando llega acá, la derivada de esto es una belleza. El coseno es y sus potencias son rederivables, el seno igual es superderivable. Eso es una belleza de función. Usted deriva sin problemas, pero parte del reposo, llega el reposo, parte del reposo, llega el reposo. Esa es la interpretación que hay que darle. Entonces no hay que enredar las cosas ni confundirlas, ¿vale? Bien, bueno, ahí uno puede, después miraremos más el vector aceleración, etcétera, etcétera. Bueno, este es un ejemplo que es interesante, es en el cilindro, en el cilindro cojo un alambre y lo voy subiendo. En el cilindro tengo una circunferencia. Entonces, ese alambre lo voy a empezar a levantar. Voy a empezar a subir con una rapidez en la dirección Z, digamos. Este es su cilindro. Entonces, cada punto de aquí sería coseno t, digamos que es de radio 1, o r coseno t, r seno t. Y digamos que va subiendo a b por t. O sea, la rapidez con que va subiendo en el eje z es b, en la dirección z. En la dirección z, su velocidad. Entonces aquí este es su vector velocidad, etcétera. Es un ejemplo también de lo mismo. Si derivas, pues ahí va obteniendo el vector velocidad, y la rapidez en la dirección z es b, y ahí tienes la rapidez de su masa. Y esta es la curva. ¿Listo? Se llama una hélice, creo. Bien, bueno, esta es la ecuación de la recta tangente. Eso es lo mismo, esas cosas ustedes las saben. Y ya. Ok. Bien, entonces yo quiero hacer algunas cosas con esto que hicimos. Vamos a mirar, por ejemplo, vamos a tener una función vamos a tomar una función de R3 en R con todas las maravillas posibles. Puse R3, puedo poner un abierto, con todas las maravillas posibles. O sea, es una función, todas las derivadas, todo lo que ustedes quieran, es una función fantástica. Todo va a ser permitido aquí, en este momento, ¿vale? Y digamos que el gradiente en un punto, digamos que el conjunto de puntos X, Y, Z en R3, tal es que f de X, Y, Z igual a C,
Vamos a suponer que este conjunto, la superficie de nivel es no vacío, ¿vale? Este es no vacío. Vamos a suponer que tengo un punto, digámoslo P, sub 0, un punto P de coordenadas x0, y0, z0, que pertenecen a ese conjunto. Vamos a suponer que yo tengo y vamos a suponer que el gradiente en ese punto P es distinto de 0. ¿Sí? O sea, tengo una superficie de nivel. Esa me dio este conjunto, vamos a llamarlo así, S de C. La superficie de nivel C. Entonces, digamos que yo tengo que el punto X0, Y0, Z0 pertenece a eso. O sea, este punto está aquí. ¿Listo? Yo voy a construir una curva ahí. Voy a suponer que yo tengo, esto es una cosa, mire, estoy suponiendo que tengo un bicho en R3 bacano. Te voy a decir, este gradiente no es cero. Entonces voy a suponer que el gradiente no es cero. Voy a suponer, además, vamos a pensar un poquito que el gradiente de f es continuo. Entonces, si es continuo en una vecindad del punto P, si el gradiente no es cero, los vecinos van a tener gradiente no cero, por la continuidad. Ni pues chilo va a poder. ¿Qué pasa cuando una cosa tiene límite distinto de cero? La función en una vecindad del punto no es cero. Entonces, usted piensa de manera igualita. Aquí vamos a ponerla súper diferenciable, o sea, diferenciable. Y tengo eso. Listo, entonces voy a poner que yo tengo alfa de t igual a x de t, y de t, z de t, esta curva, una curva aquí, que pasa por aquí. O sea, alfa de t sub 0, t en un intervalo i, intervalo abierto. Si no es abierto, pues le toma el abierto y le quita los extremos, toma lo abierto, pero de tal manera que el t sub 0 pertenezca al abierto, si no es abierto. Entonces aquí tomas, esto va a ser x sub 0, y sub 0, z sub 0, o sea, este de acá es el x de t sub 0, y de t sub 0, z de t sub 0. Entonces, tengo acá, esa es mi curva, y voy a suponer que ella está en ¿dónde? Voy a suponer que los cercanos van a estar en la superficie de nivel. Toda esta curva va a estar metida aquí, en la superficie. Correcto. Entonces aquí vas a tener que f de alfa de t es ¿quién? ¿Quién es f de alfa de t? ¿Quién es? C. Constante. ¿Cómo es constante y es una función de una variable? ¿Cuál es su derivada? Cero. Entonces, entonces ¿qué le dice el teorema del cambio variable para t en I1? ¿Qué le dice el teorema del cambio variable? Teorema de la regla de la cadena, perdón. Que la derivada da cero. Pero ¿cómo es la derivada? El gradiente de f calculado en alfa de t, producto punto alfa prima de t, eso es igual a cero.
En particular cuando t es t sub 0. ¿Sí? O sea, tiene que el gradiente de f de p es perpendicular al vector velocidad. Y eso es para cualquier curva, ¿vale? Entonces, cuando tomamos que el gradiente cero es distinto de ser una vecindad, ¿es una suposición para llegar a esto? Sí, claro, yo necesito saber suponer cosas. O sea, yo le dije, mira, aquí voy a hacer argumentos heurísticos. Porque es que necesito, si el gradiente es cero, me friego, me quedo sin nada. ¿Sí me entiende? Cero igual a cero, acabó. Pero si el gradiente no es cero en la vecindad, entonces él tiene que ser perpendicular al vector tangente. Entonces, más o menos, tienes tu superficie y este es tu vector tangente. Pero eso es para cualquier curva. Si cambio de curva, sigue siendo perpendicular. O sea, el gradiente es perpendicular al plano. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Vea, este es un vector, lo estoy suponiendo en el punto P, este es el vector gradiente, en el punto P. Estoy viéndolo como espacio vectorial, pero trasladado al punto P, ¿correcto? Ahí. ¿Quién es el perpendicular? ¿El perpendicular quién es? Es un espacio vectorial de dimensión 2. Ese espacio perpendicular de dimensión 2, de acuerdo a lo que me dicen mis ojos, es un plano que pasa por este punto y es tangente a la superficie. A la superficie. Porque la curva la tomé arbitraria. Correcto. Entonces, el gradiente de f en p es perpendicular a ese DC en el punto P. ¿Y la ecuación del plano tangente cuál es? Del plano tangente a S sub C en P está dada por gradiente de F en P, producto a punto X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, igual a 0. ¿Sí? O E de F de X en el punto X0, Y0, Z0 por X menos X0 más de F de Y en X0, Y0, Z0, Y menos Y0 más de F de Z, X0, Y0, Z0 por Z menos Z0 igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que más o menos me dice por el álgebra lineal, porque ¿cuál es el perpendicular a un vector no nulo? El perpendicular con respecto a R3 es un espacio de dimensión 2. Entonces, el punto P, mírenlo como 0. Ahí está uno haciendo cambia referencial. Lo que pasa es que en mecánica usted tiene dos opciones. O se pone usted de observador, o sea, usted es el centro, 0, y mira el fenómeno. Eso se llama el punto de vista euleriano y usa la geometría cartesiana. O usa el punto de vista hamiltoniano, que usted acompaña al movimiento. Entonces, en este caso está acompañando el movimiento. Lo que pasa es que no importa, porque al acompañar el movimiento, al trasladarlo al punto P,
ese punto P se comporta como el origen, el nuevo origen. Yo creo que les expliqué lo que era Rn sub P. Creo que lo hice él. ¿Lo que era qué cosa? El Rn sub P. Creo que sí. Si no lo hice, después lo haré, pero creo que lo expliqué antiguamente cuando espacios vectoriales. O sea, es tomar el cero y lo traslado allá. Y miro el P como el cero y todos los vectores ahí. Eso lo hice. Entonces, eso es lo que es sería como el punto de vista hamiltoniano. Entonces, listo, entonces esta es la ecuación del plano, ya saben cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda cosa que voy a hacer con esta cosa de la regla de la cadena es la siguiente. O sea, con esto se puede uno quedar en hartísimas cosas, porque aquí está haciendo unas variaciones unidimensionales, que a veces es lo único que puedes tener. Vamos a un ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo. Voy a tratar la F, voy a tomar R2, todo el espacio, para no ponerme que omega abierto, todo R2. Si no, usted lo reduce a omega abierto y todo sigue siendo válido, salvo con unas condiciones que hay que ir puliendo ahí. F, vamos a poner R2 a R. Maravillosa, rediferenciable, o sea, diferenciable en todo lado, ¿vale? Diferenciable en R2. Bien. Nosotros vimos que su gráfica es una superficie. La gráfica de F es una cosa así. Esa superficie está formada por estos puntos. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a la regla de la cadena. Entonces, yo clavo aquí una curva. ¿Estamos de acuerdo? Pongo una curva que pase por ahí. En el punto T, vamos a poner el punto 0 para no ponernos en T0. Vamos a poner que la curva, tengo una curva aquí, menos epsilon, epsilon, intervalo 0 aquí, y aquí el alfa de 0 es x1, x2, f de x1, x2, un punto de la superficie, llamemos este punto P. ¿Sí? Y alfa de t es x1 de t, x2 de t, f de x1 de t, x2 de t. ¿Sí? Eso es. No podría pensar así. Y bueno, esa es una opción. Pero la gráfica también le dice a uno que tiene z igual a f de x1 de t, x2 de t. Esa es su tercera, su componente. Ahí, esta es una función de t. La tercera componente, esta. Esta. De ese vector. Entonces, la derivada de ella, ¿cómo es? Digamos, usted aquí puede calcular el vector tangente puede derivar esto, deriva esto, y le queda la derivada de esta. Entonces va a mirar cómo es la derivada de ella. ¿Qué pasa si usted deriva
esta función. Esto le da que el gradiente de la f, calculado en x1 de t, x2 de t, producto punto la derivada, x1' de t, x2' de t. A esta llamémosla una beta de t, este vector aquí en 2 dimensiones. Entonces, digamos, usted está parado acá, en este punto. Déjenme aquí hacer un dibujo acá. Este es en el plano, yo tengo esto acá. El x de 0, x1 de 0, vamos el x2 de 0. Digamos, esta es mi superficie. La imagen de este de aquí es una curva acá. x1 de 0, x2 de 0, f de x1 de 0, x2 de 0. Entonces, esto es una vaina más como medio cañazo, digamos. Esta curva tiene su vector velocidad aquí en R2. Este iría como aquí. Este es el vector velocidad de esta curva de acá. Esta curva, obviamente, cada punto aquí es x1 de t, x2 de t. Se va en un punto en la curva de arriba. Entonces, ¿en qué dirección la pendiente? ¿En qué dirección? Si usted está aquí en esta, mírelo como una especie de loma. Si está parado ahí, ¿en qué dirección tienes la mayor pendiente? Obviamente, si yo pongo aquí una curva, solo curva, me queda muy difícil decirlo. Usted está parado aquí. ¿En qué dirección debo caminar para tener la mayor pendiente o la menor pendiente? Está parado, no sé, allá en un punto ahí de esa montañita esa de Monserrate. ¿En qué dirección debe caminar para donde haya la mayor pendiente o donde hay la menor pendiente? ¿Dónde? ¿En qué dirección se da eso? Entonces, evidentemente aquí la sola curvita no me sirve. Voy a cambiar de curvita y voy a hacer una curvita más simple. Una es curvas, y aplican curvas, pero esas me amargan mucho la vida porque no tengo como criterio para hablar de lo que es mayor pendiente o menor pendiente, porque yo sé de pendiente cuando es un plano, es una gráfica de una bicha y entonces la gráfica de esa señora le calculo su derivada y me da la pendiente. Entonces yo necesito aquí saber cómo es que es. Entonces vamos a cambiar un poquito de punto acá. Y a mí me gustaría que tengo el mismo punto, y me gustaría que esto fuera una recta. ¿Sí? Esta recta, si yo la aplico acá, es mucho más fácil, se me va a aplicar en una curva también, pero ahí tengo este plano. Correcto. ¿Esta función qué es? ¿Cómo la describo?
esta función, necesito que pase por este punto. Este punto llamémoslo, no sé, P sub 0. Porque es la imagen aquí. P sub 0, esto es P sub 0, y este es el F de P sub 0. Estás parado acá. Pero si yo tengo esto aquí, yo sé calcular la derivada de esta cosa aquí. La derivada de esa cosa aquí es ¿quién? La derivada de... ¿Esto aquí qué es? ¿Cómo son estos puntos aquí? Estoy en un plano. La gráfica en ese plano. Este punto es... Todos los puntos de esta recta van en este plano. Entonces, ¿quién me da la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta tangente, la derivada de esta función en esta recta. O sea, ¿cómo es esta recta? Esta recta pues va a ser, ¿de qué manera? F de P sub 0 más TV, un vector T por B, un vector director en R2. Esa es la ecuación de esta recta vectorial, que va aplicada aquí. Entonces, si yo calculo la derivada de esta con respecto al tiempo, ¿me da qué? Esto va al gradiente de F en P sub 0 más T por B, producto punto el B. Esa es la regla de la cadena que acabamos de... que es la derivada de este señor. Esa es la ecuación vectorial de una recta. Lo que pasa es que me estoy restringiendo a dimensión 2. Si yo evalúo en T igual a 0, evaluar en T igual a 0, ¿qué me da? T igual a 0 me da la derivada, me da la pendiente de esta recta tangente en este punto, ¿sí o no? En T igual a 0, que el gradiente de F en P0, producto punto B, me está dando la pendiente de esta recta tangente aquí, el valor de esa pendiente, que tengo que hacerle en ese plano, obviamente, pero lo que yo sé es que es el valor de esa recta, de esa pendiente, me da este valor. Cuando ese valor es máximo, esto lo puedo escribir como quién, el producto punto lo puedo escribir como quién, la norma del gradiente de F en P0 por la norma de B. Digamos que por el coseno, déjenme aquí escribir bien, gradiente de F de P0, producto punto B es la norma del gradiente de F en P0, producto por la norma de B por el coseno del ángulo que forman. Como mi interés es el coseno, este va a ser, voy a tomar B de norma 1, ¿vale? B de norma 1, voy a tomar este de norma 1. De norma 1. Entonces, ¿cuándo esto es grande? Esa pendiente, ¿cuándo es grande? ¿Cuándo es mayor? Cuando el coseno es 1, o sea, cuando el ángulo es pi medios. ¿Y cuándo es más negativa? Cuando el ángulo es pi, o sea, va para otro lado, ¿vale? O sea, ¿cuándo es? O sea, ¿esta es máxima cuándo? Es máxima cuando teta es igual a pi, a 0, perdón. A 0. No perpendicular, a 0. Coseno es 1 su mayor valor y menos 1 su menor valor. O sea, cuando este V está en dirección del gradiente, obtengo la mayor pendiente. O sea, cuando el B, aquí es, todos estos puntos son aquí la forma P0 más T por B. Entonces, la mayor pendiente la obtengo cuando este B está en dirección del gradiente de esta función, de la F.
es cuando tengo la mayor pendiente. Y es mínima cuando teta es pi, que vale -1. O sea, tiene que ir en la otra dirección para que la pendiente sea la menor pendiente. ¿Sí está claro? Es 0 cuando teta medio es 0. ¿Esto está ¿dónde? Si divides por el gradiente, estoy suponiendo que el gradiente no sea 0, al dividir por el gradiente le está quedando es el coseno. Entonces le está quedando entre el coseno variante -1 y 1. ¿Cuándo eso es máximo? O lo deja ahí nomás, este lo deja quietico, este lo tomó 1, entonces este es máxima cuando el teta es 0 y mínimo cuando el teta es pi. Entonces esto empieza a ser, esto se volvió un sancocho, porque, bueno, no sé por qué, pero bueno, aquí va más hacia abajo para que no se pierdan. Ir aquí. Esto vienen varias cosas. Aquí uno usa la regla de la cadena. El hecho de que la regla de la cadena, esta función es una belleza, ella es derivable en t, y esta función es derivable en una vecindad del punto P0, siempre es derivable, entonces tú puedes derivar, evalúas en t igual 0 y obtienes tu resultado. Eso sí, haces una cosa pero esto lo puedes hacer en cualquier función, ¿o no? Para cualquier función puedes hacer eso. Tienes un punto, tienes una función f, voy a tomar Rn, puede ser omega si quiere, o bueno, omega, un abierto de Rn hacia R, diferenciable en omega. Y tomas alfa de t, bueno, P un punto de omega, en omega, t en el intervalo menos epsilon, esto está porque es abierto. Yo puedo tomar un epsilon de tal manera que esto sea pequeñito, o sea, esa recta, ese pedacito de recta cerca al punto P sub 0 está metido dentro del omega. Hacer la compuesta. Y haces la derivada. Bueno, aquí yo me emociono y escribo muy rápido. Y me voy hacia abajo. F de P más T por B. Derivas con respecto a T. Evalúas en T igual a 0. Esto le queda el gradiente de F en P, producto punto B. Entonces, cuando esto es máximo, estás tomando planos, corte planos, entonces pendientes. Así estés en Rn. O sea, es en un plano, el plano dado por el vector B y el eje xn más 1, porque esto está metido en la gráfica de esta función, está en Rn más 1, o sea, el eje, el semiespacio xn más 1, ¿no? Repites lo mismo. ¿Cuándo esto es máximo? Esto es máximo cuando esto, lo mismo, vamos a tomar B igual a 1. Entonces, esto es máximo cuando el ángulo teta es el ángulo entre el gradiente de F en P y B. Entonces, es máximo cuando teta es 0 y mínimo cuando teta es pi. Correcto. Esto con la regla de la cadena y funciona. Eso es la manera como uno obtiene esto. Realmente aquí está haciendo una especie de variación.
¿Qué ocurriría si yo me quiero quitar de encima? O sea, la regla de la cadena me dice, ambas derivables, entonces la compuesta es derivable. Correcto. ¿Podría ocurrir que yo pueda calcular esa derivada sin que la f sea derivable? Entonces vamos a mirar un ejemplo. ¿Qué hora son? Listo. Entonces en la próxima clase hacemos un ejemplo y vamos a introducir un concepto nuevo que se llama la derivada direccional. Estas cosas hay que irlas, yo quiero que les queden claritas, 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 porque si vas a hacer matemáticas o lo que hagas, esto estás haciendo unas variaciones y las variaciones son importantísimas en muchas aplicaciones de la matemática. Bien, entonces sería, voy en esto, yo voy a hacer unas compuestas, hemos hecho algunas compuestas, me faltan más compuestas y ya, ¿listos? O sea, en la otra clase terminamos, necesito que tengan paciencia y hagan ejercicios para que vean cómo es la dinámica de la cuestión, ¿vale? Okay. Bueno, nos vemos entonces en